En este video, exploramos las historias trágicas de 10 presidentes africanos que fueron asesinados de las maneras más peligrosas. Liderar en África ha sido un desafío enorme, con múltiples presidentes cayendo en golpes de Estado y otros ataques fatales. Acompáñanos mientras descubrimos los detalles detrás de estas impactantes muertes. 10. Richard Ratsimandraba, Madagascar. El coronel Richard Ratsimandraba, uno de los líderes más prominentes de Madagascar, fue presidente por tan solo 6 días en febrero de 1975 antes de ser brutalmente asesinado. Su asesinato ocurrió en medio de una crisis política, cuando Madagascar se encontraba en transición de un gobierno de independencia hacia una dirección militar. Ratsimandraba fue un defensor del Fokonolona, un sistema tradicional de organización comunitaria, y trató de implantar esta visión como la base del gobierno. Sin embargo, las facciones políticas no estaban de acuerdo con su enfoque. Su muerte fue una señal del profundo descontento en Madagascar y desencadenó una serie de crisis que amenazaron con desatar una guerra civil. 9. Modibo Keïta, Malí. Modibo Keïta, el primer presidente de Malí tras la independencia de Francia, fue un firme defensor del socialismo africano. Su gobierno intentó transformar la economía del país a través de la nacionalización y la planificación centralizada, pero estas políticas llevaron al descontento y a la inestabilidad. Keïta fue depuesto en un golpe de Estado militar liderado por Moussa Traoré en 1968 y fue encarcelado hasta su muerte en 1977 bajo circunstancias sospechosas. Aunque su gobierno enfrentó dificultades económicas, Keïta sigue siendo visto como un símbolo de independencia y un defensor del panafricanismo. 8. João Bernardo Vieira, Guinea-Bissau. Conocido como Nino, João Bernardo Vieira fue una figura clave en la política de Guinea-Bissau. Llegó al poder en 1980 tras un golpe de Estado y gobernó el país durante 2 periodos. Guinea-Bissau siempre ha sido un país marcado por la inestabilidad, y Vieira tuvo que enfrentar múltiples conflictos internos. En 2009, fue asesinado en su residencia tras un atentado relacionado con el asesinato del jefe militar del país, Batista Tagme Naguaye. Su muerte profundizó la ya grave crisis política en Guinea-Bissau y dejó el país sumido en el caos, sin estabilidad ni liderazgo claros. 7. Laurent Désiré Kabila, República Democrática del Congo. Laurent Désiré Kabila es recordado por haber derrocado al dictador Mobutu Sese Seko en 1997 con el apoyo de fuerzas extranjeras, pero su gobierno pronto se tornó conflictivo. Al rechazar las influencias de Ruanda y Uganda, países que lo ayudaron a llegar al poder, Kabila provocó la Segunda Guerra del Congo, el conflicto más mortífero en la historia moderna de África. Fue asesinado por uno de sus guardaespaldas en 2001, lo que desató aún más caos en un país devastado por años de guerra civil. A pesar de su trágico final, Kabila es recordado como una figura revolucionaria que luchó por liberar al Congo de la opresión. 6. Thomas Sankara, Burkina Faso. Thomas Sankara, líder carismático de Burkina Faso, fue conocido como el Che Guevara africano. Sus políticas revolucionarias, que incluían la redistribución de tierras, la mejora de la educación y la salud y el empoderamiento de las mujeres, lo convirtieron en un ícono en todo el continente. Sin embargo, Sankara se ganó enemigos tanto dentro como fuera del país. Fue asesinado en 1987 durante un golpe de Estado liderado por su antiguo aliado, Blaise Compaoré, quien asumió el poder. La muerte de Sankara truncó una de las visiones más progresistas y revolucionarias de África. 5. Murtala Mohammed, Nigeria. Murtala Mohammed, un general militar nigeriano, es recordado por su breve pero significativo liderazgo. Asumió el poder en 1975 después de un golpe de Estado y rápidamente inició una serie de reformas para combatir la corrupción y modernizar Nigeria. Sin embargo, su mandato fue interrumpido trágicamente cuando fue asesinado en 1976 por soldados involucrados en un intento de golpe de Estado.
A pesar de su corta administración, Mohamed sigue siendo un ícono en Nigeria, visto como un líder reformista con una visión clara para el país. 4. Juvenal Habyarimana, Ruanda. Juvenal Habyarimana gobernó Ruanda durante más de 2 décadas hasta su asesinato en 1994, cuando su avión fue derribado cerca de Kigali. Su muerte fue el catalizador que desencadenó el genocidio ruandés, uno de los eventos más trágicos del siglo XX. Habyarimana, un hutu, fue conocido por exacerbar las tensiones entre los hutus y los tutsis, lo que preparó el terreno para las masacres que siguieron. Su asesinato es uno de los eventos más estudiados en la historia moderna de África, con teorías que sugieren la participación de extremistas hutus o del Frente Patriótico Ruandés. 3. Patrice Lumumba, República Democrática del Congo. Patrice Lumumba, uno de los líderes más influyentes en la lucha por la independencia africana, fue el primer ministro de la República Democrática del Congo. Su oposición al colonialismo y su ferviente llamado a la independencia lo convirtieron en un símbolo del panafricanismo. Fue arrestado y asesinado en 1961 en un complot que involucraba a potencias extranjeras como Bélgica y Estados Unidos. La muerte de Lumumba sigue siendo un recordatorio de la brutalidad del colonialismo y de cómo los intereses extranjeros influyeron en la política africana postindependencia. 2. Amílcar Cabral, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Amílcar Cabral fue un revolucionario africano que lideró la lucha por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Con su enfoque en el marxismo y el socialismo, Cabral fue una figura clave en el movimiento panafricano. En 1973 fue asesinado por miembros de su propio partido antes de que su país lograra la independencia completa. Su asesinato conmocionó al continente, ya que Cabral había sido una de las voces más poderosas en la lucha contra el colonialismo. Hoy es recordado como un héroe revolucionario que dedicó su vida a la liberación de África. 1. Sylvanus Olympio, Togo. Sylvanus Olympio fue el primer presidente de Togo y el primer líder africano en ser asesinado en un golpe de Estado. En 1963 fue abatido por soldados descontentos que habían sido desmovilizados del ejército colonial francés. Olympio se había negado a integrar a estos soldados en el nuevo ejército togolés, lo que provocó su asesinato. Su muerte marcó el inicio de una era de inestabilidad política en Togo, y su historia sigue siendo un ejemplo de cómo los líderes africanos tuvieron que enfrentar no solo desafíos internos, sino también presiones externas que amenazaban la estabilidad de sus naciones. Estos líderes africanos vivieron y murieron en medio de grandes tensiones políticas y sociales. Sus asesinatos no solo marcaron sus países, sino que dejaron un legado de lucha por la independencia, la igualdad y la justicia. ¿Qué piensas sobre estas historias trágicas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido interesante. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.